Pues continuamos con el estudio de la segunda carta de Pedro, hermanos. Hoy tiene como título ¿Cómo recibirá la segunda carta de Pedro? Y vamos a ir al versículo 10. Y definitivamente vivimos, hermanos, en un presente donde de verdad está cada vez más corrompida toda la tierra. Y cuando digo toda la tierra no hablo solamente del planeta, todos los que habitamos en la tierra. Es una tristeza ver cómo cada día más especies desaparecen. Ver la situación por si no te has enterado, la situación que está pasando ahorita con todo este calor que estás sintiendo es porque hay un aumento de temperatura increíble. Los científicos están sumamente preocupados y ocupados porque el mar ha aumentado su temperatura. Está ahorita en una temperatura media de 21 grados centígrados, lo cual es sumamente alto. Es demasiada la temperatura que tienen los océanos. Los científicos no se cansan de hablar de la evolución, pero si nos vemos, la realidad es que no hay ninguna evolución. Nos estamos deteriorando y pervirtiendo cada humano, y ahora un ser humano quiere ser, cada vez crece más. De verdad, es increíble. Ya no nada más afuera entre adultos, o sea, ya en las escuelas es un peligro. Los niños, todo lo que pasan. ¿Cuántos asesinatos ha habido en escuelas? ¿Cuántos niños llegan armados? ¿Cuántas cosas están pasando? Y la realidad es que todos deseamos que mejore esto. Sí, de nuestro corazón está el deseo de que mejore esto, ¿no? Porque nuestros esfuerzos humanos nos tienen en la condición que nos tienen ahorita y seguirá. Dice, mira, deja de confiar en el hombre, porque ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el valor del hombre? Y nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 24:12 nos dice, mira, la maldad va a ir en aumento, así es que no esperes que esto mejore. No esperes que esto mejore. Entonces, ¿cuál sería la forma en la cual se solucionaría esto? Mira, este mismo problema que tenemos nosotros en donde anhelamos algo mejor porque estamos viendo que esto está peor, igual lo tenían los judíos. Los judíos medían las eras en dos tiempos. El primer tiempo era esta edad presente, que era una edad de maldad e irremediable. Y lo segundo que veían era la edad por venir, que era esa edad de oro en donde Dios iba a gobernar y todo iba a ponerse ya quieto. Y ¿sabes qué? Los judíos, igual que hoy, nos lo va a enseñar el apóstol Pedro, lo único que podía hacer el cambio entre una edad y otra, lo único que nos va a llevar a terminar con esta maldad que estamos viviendo, para Dios, hermanos y amigos que nos visitan, Dios va a intervenir directamente. Sí, Dios va a intervenir directamente, y la Biblia lo llama el día del Señor. Y vamos a leer el versículo 10, y dice así la palabra de Dios. Fíjate, 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es muy importante. El día del Señor, hermanos y amigos que nos visitan, viene siendo profetizado desde el Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Testamento, todos los libros proféticos mencionan el día del Señor. Y el día del Señor está relacionado y significa esa intervención divina de Dios, esa intervención milagrosa, asombrosa, en la cual Dios interviene para juicio. Y en todo el Antiguo Testamento, te repito, libros proféticos del Antiguo Testamento, todos los profetas lo mencionaron. Y así como lo leímos, con esos cataclismos terribles, también en el Antiguo Testamento, los profetas también describen de esa forma el día del Señor. Es impresionante esto. Esto es de verdad, es sumamente impresionante, porque si recordamos la conferencia pasada, Pedro acababa de esgrimir todos sus argumentos acerca de quién es Dios, ¿verdad? Incluso pasamos por esta cualidad y este atributo maravilloso de Dios, que es su atemporalidad, su eternidad. Que a Dios no le afecta el tiempo. Dios ve el tiempo presente en todo momento. Entonces, una vez que Pablo argumenta todo esto, entonces Pedro viene, nos asegura y nos dice, el día del Señor vendrá. Y nosotros leemos ahí vendrá como en tiempo futuro, ¿verdad? Pero la realidad es que en el texto original, el texto griego, ese verbo aparece como presente. El día del Señor viene.
está presente. ¿Por qué? Porque es una certeza que va a venir Cristo, hermanos y amigos que nos visitan. Tú puedes creer lo que tú quieras, tú puedes pensar lo que tú quieras de Dios, amigo que nos visitas y nos ves en las redes sociales, pero eso no cambia lo que es Dios. Y eso no va a cambiar lo que dejó escrito Dios en su palabra. Y va a venir Cristo, va a venir Cristo. Te vas a encontrar con Él, te vas a encontrar con Él. Así va a ser, hermanos. Esto es una realidad. Históricamente lo podemos ver y está manifestado todas esas intervenciones. Una de las cosas más impresionantes que lo puedes googlear al rato es buscar el monte Sinaí. ¿Te acuerdas qué pasó en el monte Sinaí? Cuando Dios descendió en la nube para hablar con Moisés y dictarle las tablas, los 10 mandamientos. ¿Te acuerdas? Y el relato dice que era fuego humeante. Si tú buscas el monte Sinaí en Google ahorita, vas a ver que la punta del monte Sinaí está carbonizada. Es real, hermanos. Yo te menciono esto por mencionarte así de un montón de evidencias que hay de que lo que ha hecho Dios es real. Puedes meterte a buscar investigaciones submarinas en el Mar Rojo y vas a ver que en el fondo del mar están los carros del ejército de Egipto, ¿sabías? Están sumergidos los carros en el fondo del Mar Rojo. Hermanos, Dios ha intervenido directamente en la tierra, lo ha hecho. Lo ha hecho. Y aquí Pedro nos da esta seguridad. Pedro derriba todas esas falsas enseñanzas de los maestros que estaban engañando y diciendo que no importaba lo que hicieras, Dios es amor, haz lo que quieras, no va a venir, no pasa nada, todo sigue igual. Y Pedro dice, no, todo no sigue igual. Todo no sigue igual, esto va a cambiar. Y no solo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo también nos habló de esto. Y aquí vamos a poder ver dos cosas, vamos a contestar dos preguntas muy importantes. Primero podemos contestar cómo va a venir. Y fíjate, acompáñame a 1 Tesalonicenses 5. Y el apóstol Pablo nos describe algo acerca de cómo será ese día del Señor. Y el día del Señor, hermanos, tenemos que siempre tenerlo presente, porque la segunda venida de Cristo se interpreta a través del trasfondo de el día del Señor que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, para que yo pueda tener, imaginemos, este es un ejemplo que yo escuché y está buenísimo. Imaginemos que queremos hacer la pintura del día del Señor. Bueno, todos los colores y matices que necesitamos para dar esa pintura tienen que salir tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para entonces poder entender cómo es que va a ser la segunda venida de Cristo, que es alusión a el día del Señor, a ese juicio, ¿sí? Entonces, fíjate lo que nos dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos ahí al 5, del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Aquí, tanto Pablo como el apóstol Pedro nos dan la primera característica. Dice que va a venir como ladrón en la noche. Tenemos la primera descripción, como ladrón en la noche. Y hay algo muy importante que aquí el apóstol Pablo nos llama a poner atención. Dice, ahí en el versículo 2, porque ustedes saben perfectamente. Esto no es una duda del apóstol Pablo, ¿eh? Aquí el apóstol Pablo nos está afirmando que sabemos perfectamente esto. Como cristianos podríamos levantar la mano y decir, sí, apóstol Pablo, tienes razón, lo sé perfectamente. Esto es importante, hermanos. Saben, la palabra saben en griego es una palabra que la podemos encontrar de dos formas. Eido, así como suena, E-I-D-O, eido, o también como oída, O-I-D-A. Y significa saber, conocer o entender. Es un tiempo perfecto y siempre está presente. ¿Sí? Esto quiere decir, y esto nos lleva a la indicación de que es un
saber es un conocer o es un entender que ya está dentro de mí, que ya forma parte de mi percepción, parte de mi pensamiento. Yo doy mucho este ejemplo con esta palabra porque es el que más me ayuda a entenderlo y espero que ustedes también, que el Señor nos dé entendimiento. Es como decir 2 por 2. Ya tienes la respuesta, no necesitaste hacer nada más. Y también entiendes por qué es 4, porque juntaste un 2 más otro 2, pero no necesitaste hacer todo eso en tu mente, ya está dentro. Eso es oída, eso es oído, ese es este saber, ya está dentro de ti, de inmediato sale. No necesitas recordarlo, el versículo, el capítulo, no, ya está dentro de ti, que el Señor viene como ladrón en la noche. Eso es el saber, pero no solo nos dice saber, nos dice que debemos saber perfectamente. Y este perfectamente en griego es akribos, con K y B de bueno, akribos. Y significa con precisión, con exactitud o con diligencia. ¿Sí? Y muchos podrán decir, bueno, pues es que yo apenas me acabo de convertir, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber esto? Sí, ok, aquí vamos al punto. Este conocimiento adquirido de esta forma, con esta precisión, con esta exactitud y con esta diligencia, es un conocimiento que adquirimos gracias, y en este caso los tesalonicenses lo adquirieron gracias a la enseñanza diligente del apóstol y de sus colaboradores. Y no solamente a ellos, gracias a la disposición que tenía la iglesia de Tesalónica para asistir y para estar escuchando y discipulándose a través de la palabra de Dios. Mis hermanos, tú y yo tenemos una responsabilidad que no se nos puede olvidar. Y esa responsabilidad es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Recibiste a Cristo? Gracias a Dios. Dios te dio vida eterna. Gracias a Dios. La vida eterna, de acuerdo a Juan 17:3, no es que esperes vivir 1000 años sin arrugas. No. La vida eterna, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:3, es que te conozcan a ti, el Padre, y al Hijo a quien tú enviaste. Esa es la vida eterna. Esa es tu responsabilidad y la mía. Estar metidos aquí, con diligencia, buscando, y no solo aquí, en los estudios. Hermanos, los estudios es algo que Dios pone para que tú lleves lo necesario. El estudio no es tu vida, En el estudio no está tu vida espiritual, hermano. No quieras asistir toda la semana a todos los estudios, porque eso es una negligencia. Eso no te ayuda. Tienes cosas que hacer, tienes labores con que cumplir. ¿Dónde está tu trabajo? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está, si eres hijo, dónde está la honra a tus padres? Si eres padre, ¿dónde está el cuidado de tu familia? Tienes otras cosas que hacer y tienes que ser diligente con tu tiempo. Pero sí tienes que apartar ese tiempo para Dios. Ese tiempo para cultivar tu vida espiritual. Para venir y conocer a Cristo. ¿Cómo vas a conocer a Cristo? ¿Cómo esperas que Cristo venga? ¿Y cómo te ves tú en el cielo? Y puedes decir, amén, mi residencia no está en el cielo. Yo no dependo de la economía. No, espérame. ¿Sí lo manifiesta tu vida? No es por la boca. Santiago nos dice, hermanos, no hablemos de lengua para afuera. Amemos y hablemos con hechos. Con hechos, en donde se vea que tengo ese compromiso con estudiar la palabra de Dios. Mira, no necesitas llenarte de recursos y comprarte Biblias y libros y todo lo que puedas comprar de la biblioteca, de la librería, pero no, número 1, no todos tenemos los recursos, y número 2, no es necesario. Dios sabe lo que es necesario para ti. Si desde hace mucho ya se te ha predicado aquí que necesitas comprarte una buena Biblia de estudio y que no hay mejor inversión, y te sigue haciendo ruido hoy que te lo digo, obedece ya. Haz caso, porque el que tú sepas perfectamente sí depende de lo que se predica, depende de lo que se enseña, pero la mayor parte depende de ti, porque tú eres quien lo recibe o no lo recibe. Entonces necesitamos hacer esto, necesitamos venir a esta exactitud que es el resultado de la diligencia. Y la diligencia es como un cuerpo, somos un cuerpo, ¿no? Mi mano derecha no puede ser solamente diligente y todo mi cuerpo puede andar perdido. Todo el cuerpo es diligente, todo el cuerpo va a tener esta exactitud, esta verdadera luz para poder caminar en este tiempo. ¿Por qué? Porque
de acuerdo al Antiguo Testamento y a lo que nos revela el Nuevo Testamento, el día del Señor encontramos tres características generales y principales. Número uno, que va a ser repentino e inesperado. Número dos, que va a ser un cataclismo cósmico, universal. Y número tres, que es tiempo de juicio. Es tiempo de juicio. Y hay algo más importante, porque si queremos saber cómo va a venir Cristo, se nos revela. Pero hay una pregunta que todavía nos pica más en la cabeza. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene Cristo? Bueno, el apóstol Pablo nos da la respuesta, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las sazones, ahorita les voy a decir cuándo. ¿Así dice el apóstol Pablo? Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. No tienen necesidad. La palabra necesidad en griego es chreia, con che, C-H-R-E-I-A, chreia, así se pronuncia. Y dice, tener o haber necesidad de alguna cosa. Eso significa esa necesidad, una necesidad real en mí. Pero Pablo me dice, tú no tienes ninguna necesidad de esto. Iglesia, no tiene ninguna necesidad de esto. Por eso es que no les voy a escribir nada de esto. No está en nosotros, hermanos. El que tú sepas cuándo viene Cristo, sí, ahorita se apareciera aquí un ángel, ¿no? Quién sabe, yo creo que caería muerto, pero bueno. Aparecería un ángel aquí, ¿no? Y nos dijera, ay, Vida Nueva Acapulco, prepárense porque terminando el primer servicio viene Cristo por ustedes. Todos empezarían a orar para pedir perdón, ahorita. A ti que no te está gustando lo que estoy diciendo y que me estás tirando de loco, si viniera, cambiarías y dirías, sí, perdón, Señor, yo ahora sí ya creo. O si nos dijera, ¿sabes que a las 8 de la noche del día de hoy viene Cristo? Cambiaría tu domingo, no te irías por la barbacoa, te irías a tu casa a orar, a abrir tu Biblia, a rayarla lo más que puedas para que diga el Señor, ay, sí la leyó este muchacho. Pero ¿sabes qué? Eso sería hipocresía. Eso sería hipocresía, hermanos. La Biblia dice claramente en Gálatas 6:7 que no podemos burlar a Dios. No hay forma de burlar a Dios, hermanos. Saber cuándo va a venir Cristo no nos va a hacer más santos. Todo lo contrario, hermanos, no nos va a llevar a diligencia saber que hoy viene Cristo. Nos va a llevar a negligencia. Si supiéramos la fecha exacta, haríamos lo que hacías tú y yo cuando éramos chavos, ¿verdad? ¿Qué tal cuando mamá nos iba al trabajo y nos decía, ahí lavas los trastes? ¿A qué hora los lavabas? Cuando venías que ya venía caminando mamá, ¿verdad? Salías corriendo y vamos a lavarlos rápido. Eso mismo haríamos. Andaríamos en el pecado, andaríamos en el adulterio, en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en todo lo que te gusta. Al fin que pondrías tu calendario y dirías, viene el 25 de mayo, ¿no? Tengo ahorita para darle vuelo y ya el 25 despertando ya pido perdón. Eso no es negligencia y eso no es lo que quiere Dios. Eso no te va a llevar a nada bueno, te va a llevar a destrucción, a desastre, a ser perezoso. Y Dios no nos llama a ser perezosos. Vamos a Mateo 24 y fíjate lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo acerca de este mismo punto. Mateo 24, 42 y 43. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En este pasaje de los versículos 42 al 46, Jesús se enfoca en tres puntos que quiere de nosotros. Número 1, ya lo leímos aquí, versículo 42, en velar. El número 2 está en el versículo 44, que es prepararnos. Y el número 3 está en el 46, que nos llama a la fidelidad. Pero ahorita, hermanos, nosotros nos vamos a concentrar en velar. Porque Jesús también nos lo deja claro. No sabes el tiempo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vela. Sé diligente. Sé diligente, vela. Necesitas estar velando.
Mis hermanos, alguien y amigos que nos visitan, ¿alguien salió hoy para venir aquí y dejó la puerta abierta de su casa? Le echaste hasta, hay quien tiene hasta así de arriba hacia abajo, ¿no? Así las llaves. Ay, y me voy. ¿Te preparas para que no te roben tu casa, sí o no? A algunos les han robado su casa, sí. Pero si levantáramos la mano sería la minoría. La realidad es que entre un ladrón a robar tu casa ahorita, mientras tú estás aquí, es una posibilidad muy poco probable. Pero aún así te preparaste y le echaste llave y tienes electrificada la casa, ¿no? Nada más tienes ahí la tele esa cuadradota así grandota que ya ni se ocupan, pero tú la tienes bajo llave. Tú sí te preparas para una posibilidad. Ahora, ¿estás preparado para que Cristo venga y te encuentres con Él? Esa no es una posibilidad, ¿eh? Esa es una certeza. ¿Cómo te preparaste para que hoy te encontraras con Cristo? Si hoy hubiera sido el día, ¿cómo te hubiera encontrado? Si hoy no hubiéramos llegado aquí, hermanos, si hoy al sonar tu alarma, en ese momento despiertas y resulta que no fue tu alarma, que fue Cristo que te llamó, ¿estabas preparado? Por lo menos oraste antes de dormir y dijiste, Señor, ahí te encargo, y caíste. ¿Cómo te hubiera encontrado? Y esta es la realidad, hermanos, esta es la realidad. En cualquier momento que tú no lo esperes, porque esa es otra parte que es verdad también. Nadie ni quiere ni espera que Cristo venga. La verdad es que no, queremos seguir en lo que estamos, queremos seguir como estamos. No pasa por nuestra mente que hoy podría ser Cristo y hasta ahorita que lo escuchas dices, ay, sí es cierto. No tenemos presente eso, pero sí tengo presente cerrar bien mi casa. Sí tengo presente traer todo el tiempo el teléfono en la bolsa, ¿verdad? Ese sí. Y lo sobo y como si agarrara así oxígeno, ¿verdad? Y ya puedo seguir porque aquí ya lo siento. ¿Y dónde está Cristo en tu vida entonces? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Y esta es la realidad a la cual Pedro nos está despertando. Este es el segundo punto en donde nos dice, permanece fiel, porque la supuesta demora de la cual ya les hablé, nos dice Pedro, que no es demora porque para Dios el tiempo no le limita absolutamente nada. Esa supuesta demora no debe llevarnos a echarnos en la hamaca como buenos acapulqueños, no. Debe llevarnos a exhibir una fe genuina, a velar. Una buena mayordomía, hermanos, como creyentes y como hijos de Dios, una buena mayordomía es una esperanza real en que Cristo venga por nosotros. Si leemos toda esta parábola que nuestro Señor Jesucristo dio allá en el Monte de los Olivos, nos habla precisamente de dos siervos. El siervo fiel, el cual se mantiene haciendo su labor, esperando que su Señor venga y no necesita que su Señor esté ahí latigándolo ni picándole al burro para que camine. Él se mantiene fiel haciendo. Pero hay otro que dice, el Señor tarda. Ya cuando venga, pues mientras vamos a seguirle aquí a la pachanga. Y Jesús dice, momento, este no es siervo. Y este va a llorar y va a crujir sus dientes. Con Dios no hay medias tintas, hermano. Dios dice claramente en su palabra que nueva criatura eres, ¿sí o no? 2 Corintios 5:17, perdón. Dios no dice, puede que te conviertas en nueva criatura. Dios no dice, voy a echarle ganas para ver si te puedo hacer nueva criatura. No, Dios te está asegurando, dice, nueva criatura eres si estás en Cristo Jesús. Tu vida cambió. ¿Te acuerdas lo que leímos más atrás en la segunda carta de Pedro? Pedro mismo nos dice que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar esa herencia incorruptible que nos está esperando. El poder de Dios es el que nos guarda, su Espíritu es el que está dentro de nosotros, es el que está haciendo la transformación de nuestra vida. Y sí, pecamos, hermanos, sí, caemos, sí, por supuesto, no ha salido esa naturaleza caída de nosotros, pero eso no nos lleva a ser ese siervo
descuidado, ese siervo que pisotea la sangre de Cristo, ese siervo que no le importa cuándo va a encontrarse con Cristo, sino le importa su deleite. Y sí, ya Señor, yo soy cristiano, nada más para que me lleves al cielo, pero yo aquí estoy con lo mío. Esa no es nuestra criatura. Y si te identificaste con todo esto, en amor te lo digo. Porque aquí Dios te ama, sí, Dios te ama. Pero no te ama como tú quieres que te ame. Porque usamos ese Dios te ama para decir, no, pues como Dios me ama, hago lo que quiero. Es lo mismo que estaba combatiendo Pedro. Dios ama a todo el mundo, ¿no? Dios murió por los pecados de todos. Cristo es la propiciación por todos. Entonces, Dios nada más odió el pecado y mató el pecado, pero Dios ama al pecador. No, Dios no ama al pecador. Dios está airado contra el pecador. En Romanos 1 Pablo nos lo dice, todos los días la ira de Dios se revela contra la injusticia, todos los días. Mis hermanos, en la Biblia lo importante de esto, porque muchos dicen, es que Dios es amor, sí. La Biblia nos dice y nos muestra 3 formas en las cuales aplica el amor de Dios. De acuerdo a la historia y la teología que encontramos en la Biblia, el amor de Dios aplica de forma benevolente. Está su amor benevolente. La palabra benevolencia es una buena voluntad. Es un amor que viene de su voluntad para hacer el bien a todos. Dios tiene un espíritu amable para todo el mundo, sí, hermanos. Y de ahí Dios aplica su amor bondadoso. La bondad es hacer el bien a alguien. Es donde Dios manifiesta que tiene una buena voluntad para todos. ¿Y qué hace? Hace salir el sol para todos, hace llover para todos. No importa cuánto has pecado, no importa cuánto has blasfemado y te has quejado de Dios, sigues aquí vivo, sigues teniendo trabajo, sigues teniendo sustento, tienes momentos de alegría. Esa es la benevolencia de Dios, es su amor benevolente que te tiene aquí vivo cuando tendrías que estar muerto, igual que nosotros. Y estamos aquí vivos. Pero ninguno de esos 2 amores es al que nos referimos. Cuando decimos Dios te ama, nos referimos al tercero, que es el amor complaciente. Es el amor que tiene Dios como Padre hacia su Hijo Jesucristo, en el cual está completamente complacido con todo lo que hizo. Y ese es el que nosotros queremos. Queremos ese amor especial de Dios que le da solamente a aquellos que por la fe en Cristo, en su Hijo, han venido a ser adoptados y a ser parte de la familia de Dios. Han venido a estar en Cristo. Ese amor no es para todos. Ese amor que perdona pecados, ese amor que te levanta de los muertos, ese amor que te va a permitir vivir con Dios eternamente, ese no es para todos. Si ese amor fuera para todos, ¿para qué murió Cristo en la cruz y nos llama arrepentimiento el Señor? ¿Para qué? Si Dios nos amara a todos así y hubiera usado nada más a Cristo para salvar a todos, lo hubiera crucificado ahí en el cielo y no hubiéramos tenido que ver nada. No habría llamamiento a arrepentimiento, pero es una condición absoluta. Ven a la cruz, ven a Cristo y arrepiéntete y entonces tendrás vida. Porque mientras estás muerto, te lo dice la Biblia, eres enemigo de Dios, estás destituido de la gloria de Dios, no tienes forma alguna de ser restaurado en esa relación con Dios. Esa es la realidad de nuestra condición, hermanos. Amigos que nos visitan, esa es tu realidad. Esa enseñanza de que Dios ama a todos es una herejía. Es una herejía, hermanos. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto y ser fieles, mantenernos en fidelidad. Fíjate lo que nos dice Hechos 1:6 para ir cerrando. Vamos a Hechos 1:6. Del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La misma pregunta que tú y yo tenemos: Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Qué les responde Cristo? Versículo 7. Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Deuteronomio 29:29 nos dice que lo secreto le pertenece a Dios.
Y lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todo lo que Dios nos pide. Mi hermano, el no saber cuándo viene Cristo está en el mejor lugar, en la sola potestad del Padre. En la sola potestad del Padre. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el versículo 8. Porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán cronometristas en Jerusalén. ¿Dice así? Nuestro llamado no es a ser cronometristas, no es a medir el tiempo, no es a estar anunciando el tiempo. Nuestro llamado es a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que recibimos del Espíritu Santo, por el cual entendemos esto que Dios nos está hablando, hermanos, no es para saber cuándo va a venir Cristo. Es para que tu vida diaria, a donde tú vayas, seas un certificado reluciente, brillante, que diga Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ser ese testigo. Esa palabra testigo en griego es martus. En griego es la palabra martus y significa uno que da testimonio mediante su muerte. Y eso es a lo que nos llama Gálatas. Y eso es lo que nos dijo Cristo. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Todos los días de tu vida. Cristo lo predijo también, hermanos, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Y aquí el apóstol Pedro nos dice lo mismo. Versículo 10. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Hermanos, absolutamente toda la tierra va a ser vaciada, de acuerdo a lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 23. Dios va a vaciar la tierra, Dios va a hablar. Dios habló y creó todo, hermanos, y Dios va a volver a hablar y se va a acabar todo. ¿Cómo vas a recibir a Cristo? ¿Cómo vas a recibir a Cristo? Con esto termino. Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses 5, 4 y 5. Mas ustedes, los que están en Cristo, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, Dios sabe reservar para juicio, pero Dios sabe salvar a sus justos. Aquellos que verdaderamente lo están esperando, aquellos que verdaderamente están buscando en esa luz que Dios ha traído a sus vidas, aquellos que verdaderamente anhelamos con diligencia, con fidelidad, haciendo lo que Dios nos pide, el regreso de Cristo. Y entonces, hermanos, esa destrucción, esa sorpresa terrible va a ser para el injusto, pero la sorpresa más grata de tu vida va a ser para el que cree. Cuando Cristo venga y saca a su iglesia, cuando te lleve en las nubes con Él y cuando estemos eternamente a su lado. ¿Hacia dónde vas tú, hermano? ¿Hacia dónde quieres ir tú, amigo, que nos visitas? Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por permitirnos ser sacudidos, confrontados, y gracias porque nos permites ver la realidad de esto, Señor, que hemos dejado de hacer. Muchas gracias por todo lo bueno, Padre, que ha sido, y gracias, Señor, porque no podríamos decir aquí por qué es que estamos aquí. Nadie podría jactarse de algo por lo cual lo has traído a vida. Todo lo hizo tu Hijo y te agradecemos por ese sacrificio en la cruz, Señor. Te pedimos perdón si como iglesia no hemos tenido esa diligencia, si como tus hijos no hemos sido diligentes y no hemos estado ocupados en ser unos buenos mayordomos, Señor, en tener una fidelidad y una anhelante expectación de tu venida, Señor. Perdónanos, te rogamos que
obres en nosotros eso en nuestro corazón, que sea lo que más desee, Señor, encontrarnos contigo. Y encontrarnos no es solamente esperar con brazos cruzados, sino estar activos, ser esos bienaventurados que sean hallados haciendo tu obra, Señor, y que podamos escuchar: bienvenido, bendito de mi Padre. Queremos entrar a ese reposo, Señor, eternamente, y te pedimos que nos sigas capacitando para hacer toda buena obra y para darte gloria, Señor. Y si tú no habías escuchado esto y no sabías que tú estabas destituido y que no había nada en ti más que Cristo, hoy te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón y que le digas: Dios, yo no sabía nada de esto, yo no entendía que mi condición era de perdición, de condenación. Hoy en mi corazón creo que ese soy yo, esa vida que he llevado es esa que me ha alejado de ti y no quiero seguir así. Quiero poder ser reconciliado contigo. Te pido perdón por mis pecados. Hoy quiero venir a arrepentimiento. Hoy quiero escuchar ese llamado el cual tú exiges a todo humano, a toda persona en este planeta. Hoy yo quiero escuchar ese llamado, que sea efectivo en mi vida, que pueda cambiar mi vida. Yo reconozco a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que murió en la cruz por mí, para tomar ese lugar por mí, para que Él pagara mis pecados y para que yo por sus méritos hoy pueda alcanzar esa salvación. Yo lo recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.